Los pasos resonaban contra el pavimento helado de un astillero de Brooklyn. Una Glock cargada apuntaba directo a la cabeza de una mujer ciega que temblaba, una mujer que simplemente había escuchado demasiado. Gabrielle West hizo un gesto silencioso, la orden de apretar el gatillo. Entonces ella susurró un nombre que congeló al criminal más despiadado del bajo mundo. Gabrielle West no se convirtió en el arquitecto indiscutible del sindicato de Nueva York dejando cabos sueltos. Operando desde una firma de importación y exportación aparentemente legítima, en lo alto de Wall Street, Gabrielle había pasado los últimos 4 años transformando el imperio criminal fragmentado de su familia en una máquina despiadada y precisa. Era un hombre vaciado por el dolor, funcionando a base de lógica fría y venganza sin filtro. Desde que su esposa Isabella murió en un devastador atentado con coche bomba frente a un restaurante en la calle Malbury, Gabrielle había eliminado sistemáticamente a sus rivales. Cargaba su tragedia como un traje Tom Ford hecho a medida, impecable, oscuro, impenetrable. Cadence López vivía en una Nueva York completamente distinta. Ciega de nacimiento, esta joven de 26 años recorría el mundo a través de un tapiz de sonidos, texturas y aromas. Poseía oído absoluto, un don que le permitía ganarse la vida con dignidad como técnica maestra de pianos para Steinway & Sons. Cadence pasaba sus días deslizando sus dedos sensibles sobre teclas de marfil, ajustando la tensión de cuerdas de acero en las salas opulentas de la élite de Manhattan. Un martes por la tarde, Cadence fue enviada al penthouse del Hotel Plaza. El dueño, un hombre adinerado, supuestamente estaba en Europa, y le habían pedido a Cadence que afinara un raro piano de cola Yamaha antes de que él regresara. Durante 2 horas, los únicos sonidos en la suite amplia y tenuemente iluminada fueron los acordes armoniosos y el suave golpeteo del bastón de fibra de carbono de Cadence contra las alfombras persas. Estaba justo guardando su estuche de herramientas forrado en terciopelo cuando las pesadas puertas dobles de roble del penthouse se abrieron de golpe. Cadence se quedó paralizada detrás de la curva enorme del piano. Contuvo la respiración, presionando la espalda contra la caoba pulida. Pasos pesados y decididos entraron en la habitación. 3 pisadas distintas. Una era frenética, resbalaba ligeramente en el mármol del recibidor, un hombre en puro pánico. La segunda era firme, corpulenta, con botas que rechinaban suavemente. La tercera era rítmica, tranquila, dominante. Por favor, Gabriel, te lo juro por Dios, lo del micrófono no fue idea mía, suplicó una voz. Era una voz nasal, aterradoramente familiar. Cadence la reconoció de los noticieros de la noche, era el juez federal Richard Higgins. Te di $3 millones para asegurarme de que esa orden judicial nunca viera la luz, Richard, respondió un barítono grave y áspero. La voz recorrió la espalda de Cadence como un escalofrío. Era una calma inquietante, sin rastro de empatía humana. El FBI me pasó por encima. El Distrito Sur lo aprobó sin mi autorización, sollozó Higgins, sus rodillas golpeando el suelo con un ruido sordo. Se escuchó un chasquido metálico, el sonido nítido e inconfundible de un encendedor cipo antiguo al abrirse, seguido del suave siseo de una llama y el aroma denso y penetrante de un cigarro que iba llenando la habitación. Se suponía que ibas a ser mi muro, Richard, dijo Gabriel con suavidad. Un muro que se derrumba no es más que escombros. Cadence cerró los ojos con fuerza, tapándose los oídos con las manos, pero no pudo bloquear el sonido apagado de una Eclair y Koch con silenciador. El cuerpo del juez cayó al suelo, sin vida. En su terror absoluto, el codo de Cadence rozó su bolsa de herramientas. Un pesado martillo de afinación de latón se deslizó del borde del banco del piano y cayó estrepitosamente contra el piso de madera. La habitación quedó en un silencio mortal. Berlín, murmuró Gabriel, el humo del cigarro espesando sus palabras. Unas manos fuertes sujetaron los hombros de Cadence, sacándola a rastras de detrás del piano. Ella gritó, su bastón cayó lejos. Berlín Marshall, el ejecutor más brutal de Gabriel, la lanzó con brusquedad a un sillón de terciopelo. Estaba detrás del Yamaha, jefe, gruñó Berlín. Agitó una mano enorme frente a los ojos ciegos y muy abiertos de Cadence. Es ciega. Mira el bastón. Gabriel se acercó. Cadence pudo escuchar el suave roce de la lana fina y percibir la mezcla embriagadora de sándalo, tabaco y pólvora. Sintió el calor de su presencia. Ciega, afirmó Gabriel, su voz sin ningún rastro de piedad. Pero no sorda. Escuchó el nombre. Escuchó la transacción. No vi nada, se lo juro, sollozó Cadence, las manos temblando violentamente sobre su regazo.
Solo soy la afinadora de pianos. No sé quién es usted. No diré una palabra. Todos dicen eso, respondió Gabriel en voz baja. Y luego terminan frente a un gran jurado. Llévenla al astillero, Berlín. Al dique seco viejo. Que sea silencioso. Sin rastros. Una hora después, el viento helado y salado del río este azotaba el rostro de Cadence. La habían empujado a la parte trasera de una Mercedes-Benz clase G, conducida en un silencio agonizante hasta el desolado astillero naval de Brooklyn. Sus rodillas se raspaban contra el metal oxidado de un contenedor abandonado mientras Berlín la obligaba a arrodillarse. Gabriel había seguido en su propio vehículo. Siempre supervisaba personalmente la eliminación de amenazas de alto perfil. Se quedó de pie a unos metros, sus guantes de cuero completamente limpios, escuchando el chapoteo rítmico del agua oscura contra el muelle. Que sea rápido, ordenó Gabriel, dando la espalda a la escena, revisando la esfera brillante de su Patek Philippe Nautilus. Cadence sintió el frío cañón circular de la Glock 19 presionando la parte trasera de su cráneo. El chasquido metálico del seguro al desactivarse resonó en sus oídos como un trueno. Su mente corría. Iba a morir. Pensó en el agua fría y oscura. Pensó en aquella voz áspera, en el aroma del cigarro, en el chasquido rítmico e inconfundible de ese encendedor Zippo. El encendedor Zippo. Un recuerdo de 4 años atrás la golpeó con la fuerza de un tren de carga. Una mujer en una cama de hospital, el rostro envuelto en vendajes, susurrando sobre un hombre con un encendedor Zippo plateado que olía a sándalo y a coiba. «Isabella», gritó Cadence, su voz desgarrando el viento aullante de Brooklyn. Isabella dijo que el hombre del encendedor plateado era un protector. Dijo que Gabriel no lastimaría a los inocentes. El arma seguía presionada contra su cabeza, pero el gatillón no se apretó. Gabriel se quedó paralizado. El nombre lo golpeó como un puñetazo, paralizándole los pulmones. Se dio la vuelta, mirando fijamente a la joven que temblaba de rodillas. «Esperen», ordenó Gabriel, su voz de pronto inestable. Berlín dudó, manteniendo el arma en alto. «Jefe». Gabriel cerró la distancia en 3 zancadas enormes. Tomó a Cadence de las solapas del abrigo, levantándola con tanta violencia que sus pies dejaron el suelo. Su aliento era caliente contra el rostro de ella, cargado de una furia repentina y desesperada. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», gruñó Gabriel, su compostura completamente destrozada. «¿Quién te habló de Isabella?». «Mountsy», jadeó Cadence, las lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas. «Hace 4 años. Antes de morir, ella habló de usted». Gabriel se quedó mirando aquellos ojos que todo lo veían sin ver nada. Su esposa había muerto hacía 4 años. El informe policial decía que había muerto instantáneamente en la explosión. Nadie, ni siquiera sus hombres más cercanos, conocía los detalles privados que Isabella había compartido en la intimidad de su hogar. «Baja el arma, Berlín», dijo Gabriel con voz entrecortada, sus manos temblando ligeramente mientras bajaba a Cadence al suelo. «Llévala a mi auto. Ahora». El trayecto hasta Scarsdale fue sofocante. Cadence iba sentada en el asiento de cuero del Range Rover Autobiography de Gabriel. Las puertas bloqueadas desde el interruptor maestro, Gabriel conducía en absoluto silencio, el motor rugiendo con un gruñido bajo y depredador mientras avanzaban por la carretera Hutchinson River Parkway. El corazón de Cadence martillaba contra sus costillas. Era plenamente consciente del hombre peligroso a su lado. El despiadado capo se había reducido a una estatua tensa y respirante ante la simple mención de un fantasma. Llegaron a la propiedad de Gabriel, una finca vasta y fuertemente fortificada en el condado de Westchester. Los portones de hierro se abrieron chirriando, y guardias armados rodearon de inmediato el vehículo. Gabriel pasó junto a todos ellos, sujetando el brazo de Cadence con firmeza pero con un cuidado sorprendente, guiándola por los escalones de piedra caliza hacia su estudio privado. Las pesadas puertas de caoba se cerraron con un clic, sellándolos en el interior. Un fuego crepitaba en la enorme chimenea, proyectando un resplandor cálido que Cadence solo podía percibir como un cambio de temperatura. Gabriel caminó hacia una licorera de cristal, el vidrio tintineando mientras servía una generosa medida de Macallan 25. Se la bebió de un solo trago. «Siéntate», ordenó, guiándola hacia un sofá Chesterfield acolchado. Cadence se sentó, sus manos aferradas a las rodillas. «Hace 4 años», comenzó Gabriel, su voz un susurro bajo y peligroso mientras caminaba sobre la alfombra persa. «El 12 de noviembre,
Mi esposa se subía a su auto frente a un restaurante en Little Italy. 2 kilos de C4 conectados al encendido. El forense me dijo que la presión de la explosión detuvo su corazón antes de que el fuego siquiera la alcanzara. Así que dime, chica ciega, ¿cómo exactamente pudo hablarte un cadáver en el hospital Mount-Si? Cadence tragó saliva con dificultad, la garganta seca. El forense le mintió. ¿O le mintieron las personas que le pagaron? Gabriel dejó de caminar. Explícate. Yo tenía 22 años, dijo Cadence, su voz temblorosa pero ganando fuerza. Era paciente en el New York Presbyterian, no, espera, era la sala de trauma del Mount-Si. Me habían operado de urgencia por apendicitis. La sala estaba desbordada esa noche. Era un caos, sirenas, médicos gritando. Gabriel la miraba fijamente, la mandíbula tensa. Recordaba el caos. Había estado retenido por la policía de Nueva York, gritando, luchando contra los oficiales para llegar hasta los restos del auto de su esposa. Le dijeron que no quedaba nada que ver. Le dijeron que todo había terminado. Trajeron a una mujer, continuó Cadence, mirando fijamente hacia adelante. La colocaron detrás de una cortina de privacidad, justo al lado de mi cama. Estaba sufriendo un dolor agonizante. Podía escuchar a las enfermeras susurrar. Decían que tenía quemaduras catastróficas, que la explosión la había dejado ciega. Estaban esperando que se liberara un quirófano, pero sabían que no lo lograría. El vaso de Gabriel se le resbaló de la mano, haciéndose añicos contra la piedra de la chimenea. No le importó. Cayó de rodillas frente a Cadence, sus manos suspendidas sobre las de ella. Usted la escuchó. Estaba llorando, susurró Cadence. No de dolor, sino de pánico. Repetía una y otra vez que necesitaba decirle algo a Gabriel. Las enfermeras intentaron sedarla, pero ella se resistió. Cuando las enfermeras salieron a buscar al médico tratante, extendí la mano por debajo de la cortina. Tomé su mano. Le dije que estaba ahí. Le pregunté si podía llamar a alguien por ella. Gabriel cerró los ojos, una lágrima escapando y recorriendo su mejilla marcada. ¿Qué dijo ella? Me preguntó si yo era ciega, dijo Cadence con suavidad. Le dije que sí. Me apretó la mano con tanta fuerza. Dijo, la oscuridad es segura. La oscuridad guarda secretos. Me pidió que memorizara algo. Dijo que no le quedaba mucho tiempo. Dímelo, exigió Gabriel, su voz quebrándose. El despiadado jefe mafioso, el hombre que apenas unas horas antes había ejecutado a un juez federal sin dudarlo, estaba de rodillas en el suelo, suplicando. Cadence respiró hondo. Dijo, dile a mi Gabriel que no fue la familia Lucchesi. La bomba no era para mí. Era para él. La sangre de Gabriel se heló. La familia Lucchesi había sido culpada del atentado. Gabriel había pasado 2 años desmantelándolo sistemáticamente, matando a sus capós, tomando sus territorios, desatando un baño de sangre que había pintado de rojo las calles de Nueva York. ¿Quién? Susurró Gabriel, su tono pasando de la tristeza a una malicia fría y concentrada. ¿Quién dijo ella que puso la bomba? Cadence dudó. Podía sentir la energía violenta que emanaba de él. Ella, dijo, dile que la serpiente come en su propia mesa. Dile que Berlín conoce el olor del explosivo. Gabriel se puso de pie lentamente. El aire en la habitación pareció congelarse. Berlín. Berlín Marshall, su mano derecha, el hombre que había estado a su lado durante una década. El hombre que apenas una hora antes había apuntado un arma a la cabeza de Cadence. Berlín, repitió Gabriel, el nombre sabiendo a ceniza en su boca. ¿Hay más?, dijo Cadence, la voz temblando de nuevo. Ella sabía que se estaba muriendo. Se quitó algo del cuello. Una cadena. La deslizó en mi mano y me dijo que la escondiera. Dijo que si las personas que hicieron esto se enteraban de que había sobrevivido a la explosión, aunque fuera una hora, matarían a cualquiera que hubiera escuchado sus últimas palabras. Gabriel se acercó más. ¿Qué había en la cadena? Cadence metió la mano en el cuello de su modesto suéter de lana. Sacó una delicada cadena de plata, ligeramente deslustrada. Colgaba de ella una pequeña llave de caja de seguridad, grabada intrincadamente. El número 402 estaba estampado en el metal. Gabriel extendió la mano, sus dedos callosos rozando la piel de Cadence al tomar la llave. La reconoció al instante. Era la llave de una bóveda privada en el Chase Bank de la Quinta Avenida, una cuenta que Isabella mantenía bajo su apellido de soltera, Moretti.
Me dijo que la mantuviera escondida hasta encontrar al hombre del encendedor cipo plateado, susurró Cadence. Dijo que usted sabría qué hacer. Gabriel se quedó mirando la pequeña llave de metal en la palma de su mano. Todo su imperio, toda su realidad, se había construido sobre una mentira orquestada por su propio círculo íntimo. Había masacrado a decenas de hombres en nombre de una esposa que había usado sus últimos alientos para advertirle sobre el verdadero traidor. Miró a Cadence. Era una civil, completamente inocente. Y sin embargo, tenía en sus manos la clave para desenredar la conspiración más profunda del bajo mundo de Nueva York. Si Berlín llegaba a descubrir quién era Cadence, o lo que acababa de revelar, su vida no valdría nada. Usted no vio nada en el plaza esta noche, dijo Gabriel, su voz aterradoramente calmada mientras guardaba la cadena en su bolsillo. No, coincidió Cadence rápidamente. Nada. Se va a quedar aquí, le dijo Gabriel, caminando hacia un pesado escritorio antiguo y abriendo un cajón. En esta casa tendrá todo lo que necesite, pero no saldrá de estas paredes. Si pone un pie afuera, los hombres de Berlín la matarán antes de que yo pueda impedirlo. Solo quiero irme a casa, suplicó Cadence, las lágrimas brotando de sus ojos ciegos. Su casa ya no es segura, Cadence, dijo Gabriel, cargando un nuevo cargador en su arma. Deslizó la corredera, el chasquido metálico resonando contra las paredes de madera. Porque a partir de esta noche, voy a derribar mi propio imperio hasta los cimientos. Y cuando el polvo se asiente, los hombres que de verdad asesinaron a mi esposa se ahogarán en su propia sangre. Las sombras se alargaban sobre los pisos de caoba de la finca de Scarsdale mientras Gabriel se preparaba para partir. Había confinado a Cadence en la suite principal, custodiada solo por Dominique, un hombre cuya lealtad a la familia West era anterior al ascenso traicionero de Berlín. Gabriel cambió su chaqueta de traje a medida por un abrigo táctico oscuro, el metal de su arma frío contra sus costillas. La revelación de las últimas palabras de su esposa había destrozado los cimientos de su realidad, transformando su dolor infinito en una claridad letal y enfocada. Gabriel salió de la finca por un túnel de servicio subterráneo, evitando deliberadamente su propia red de seguridad. Condujo un sedán modesto y sin registrar hasta Manhattan, el horizonte brillando como un testimonio de poder y engaño. Llegó al Chase Bank de la Quinta Avenida justo cuando comenzaba el turno de la mañana. Presentó las credenciales de identificación de su difunta esposa y la llave deslustrada que Cadence había guardado durante 4 años agonizantes. El gerente del banco, un hombre nervioso con lentes de armazón metálico, guió a Gabriel hacia las profundidades estériles y resonantes de la bóveda. La caja 402 estaba en medio de una enorme pared de acero. Gabriel giró la llave. La cerradura cedió con un chasquido pesado y satisfactorio. Dentro del estrecho cajón metálico había un grueso libro contable de cuero y un disco duro encriptado. Gabriel abrió el libro. La caligrafía elegante y fluida de Isabella llenaba las páginas, narrando una conspiración que le revolvió el estómago a Gabriel. Isabella no había sido una esposa pasiva. Poseía una mente brillante para la contabilidad forense. Meses antes de su asesinato, había notado irregularidades en las cuentas offshore del sindicato. Había rastreado las anomalías en silencio, descubriendo una red de traición sorprendente. Los ojos de Gabriel recorrían las páginas, absorbiendo la verdad devastadora a través de las notas meticulosas de Isabella. El desvío. Berlín Marshall había estado drenando sistemáticamente los fondos de la organización, escondiendo más de $40 millones en empresas fantasma ubicadas en las islas Caimán y Chipre. La alianza. Berlín había forjado una alianza secreta con el juez federal Richard Higgins. Higgins le proporcionaba a Berlín acusaciones selladas y calendarios de intervenciones telefónicas del FBI, permitiéndole a Berlín llevar a familias rivales hacia trampas federales mientras dejaba expuesta la organización de Gabriel. El plan de asesinato. El explosivo C4 colocado bajo el auto de Isabella nunca estuvo destinado a ella. Berlín había programado una reunión con Gabriel en ese mismo restaurante, con la intención de detonar la bomba cuando Gabriel encendiera el motor. Isabella había tomado el auto antes para confrontar a Berlín con el libro contable, sin saber que la trampa ya estaba armada. Gabriel cerró el libro. Su mandíbula se apretó con tanta fuerza que le dolieron los dientes. El juez Higgins, el hombre que Gabriel había ejecutado apenas 24 horas antes en el Hotel Plaza. Berlín había convencido a Gabriel de que Higgins estaba a punto de traicionarlo y llevar un micrófono oculto. En realidad, Berlín estaba usando a Gabriel como su verdugo para atar sus propios cabos sueltos.
Higgins sabía demasiado sobre los 40 millones desaparecidos, y Berlin necesitaba silenciarlo permanentemente. Gabriel había sido una marioneta, bailando con los hilos que movía el hombre al que llamaba hermano. Había diezmado a familias rivales, consolidado poder y pintado las calles de rojo, todo para vengar a una esposa asesinada por su propia mano derecha. Mientras Gabriel estaba sumergido en la bóveda del Chase Bank, la paranoia comenzó a carcomer a Berlin Marshall. De pie en los muelles helados del astillero naval de Brooklyn, Berlin interrogaba al equipo de limpieza que había enviado a deshacerse del cuerpo de la chica ciega. ¿Cómo que no la encontraron?, gruñó Berlin, empujando a un asociado aterrorizado contra un contenedor oxidado. Jefe, se lo juro, tartamudeó el joven, los ojos abiertos de pánico. Peinamos el muelle. Revisamos el agua. Gabriel se fue, pero la chica no estaba en el río. Desapareció. Berlin soltó al hombre, su mente acelerada. Gabriel había contramandado una orden directa de ejecución. El despiadado capo nunca mostraba piedad. ¿Por qué perdonar a una afinadora de pianos ciega que había escuchado un soborno de millones de dólares, a menos que ella hubiera dicho algo? A menos que tuviera algo con que presionarlo. Berlin sacó su teléfono encriptado del abrigo y llamó al capitán de seguridad de la mansión de Gabriel. ¿El jefe está en la finca?, exigió Berlin. No, señor, respondió el guardia entre estática. Salió hace una hora, sin escolta. ¿Y la chica? Dominique la tiene encerrada en el ala principal. Las órdenes son que nadie entre ni salga. Una fría certeza invadió a Berlin. Gabriel sabía. No sabía cómo, y no sabía que le había revelado la chica ciega, pero Gabriel West estaba en ese momento persiguiendo fantasmas. Si Gabriel descubría la verdad sobre Isabella, no habría lugar en la tierra donde Berlin pudiera esconderse. Reúnan al equipo de asalto, ordenó Berlin, su voz sin ningún rastro de emoción. Corten las líneas hacia Scarsdale. Interfieran las señales de celular. Tomamos la finca esta noche. Sin sobrevivientes. La mansión de Scarsdale era una fortaleza, pero una fortaleza es tan fuerte como los hombres que la defienden. Para la medianoche, Berlin había sobornado o eliminado a los guardias del perímetro. Solo Dominique permanecía fielmente leal, apostado frente al dormitorio principal, donde Cadence estaba sentada, temblando, al borde de una cama con dosel. Gabriel llegó al límite de la propiedad justo cuando la finca quedó sumida en una oscuridad absoluta. Los enormes reflectores se apagaron. Las cámaras de seguridad quedaron ciegas. Los generadores de emergencia fallaron en encenderse, saboteados desde dentro. Abandonó su sedán en los portones y corrió a través de los jardines cuidados, sacando su arma. Se deslizó por la entrada de la cocina, moviéndose como un fantasma por los pasillos completamente oscuros de su propia casa. Podía escuchar los pasos pesados y sincronizados de un equipo táctico peinando los niveles inferiores. Los hombres de Berlin estaban arriba. Cadence se aferraba a su bastón de fibra de carbono, el corazón golpeando contra sus costillas. Cuando la electricidad se cortó, el zumbido ambiental del sistema de aire acondicionado cesó. El silencio repentino se convirtió en un lienzo, y el oído absoluto de Cadence comenzó a pintar una imagen aterradoramente vívida del asalto. Escuchó un arma silenciada toser en el pasillo, seguida del golpe pesado de un cuerpo cayendo sobre la alfombra persa. Dominique. La pesada puerta de roble de la suite principal se abrió de una patada. Revisen los armarios, ordenó una voz áspera. Cadence se pegó contra las cortinas de terciopelo, conteniendo la respiración. Podía oler la lana mojada y el aroma agudo de la pólvora. Escuchó el clic distintivo de una linterna encendiéndose, el haz recorriendo la habitación. De repente, una mano enorme se cerró sobre su boca. Ella se resistió, pero un aroma familiar la envolvió, sándalo, tabaco y el olor metálico de un encendedor cipo. Gabriel. Había escalado el balcón exterior para llegar hasta ella. La atrajo hacia sí, sus labios rozando el oído de ella. Haz exactamente lo que te digo, susurró, su voz apenas una vibración. Gabriel salió de detrás de la cortina, su arma en alto. 2 disparos silenciados derribaron a los intrusos antes de que pudieran gritar. Los cuerpos cayeron al suelo, sus linternas rodando por el piso de madera, proyectando sombras erráticas. Estamos atrapados, le susurró Gabriel a Cadence, recargando apresuradamente su arma en la oscuridad. Hay al menos una docena de hombres entre nosotros y el garaje. No puedo verlos en esta oscuridad total. Yo sí puedo, dijo Cadence en voz baja,
su miedo transformándose milagrosamente en una calma intensa y enfocada. Toma mi mano. Gabriel dudó, luego deslizó su mano en la de ella. Son botas de combate pesadas, susurró Cadence, cerrando sus ojos ciegos, extendiendo su oído a través de la mansión vasta y silenciosa. El caucho chirría sobre el mármol, pero hace un ruido sordo sobre la alfombra. Su equipo táctico cruje. Puedo escucharlos respirar. Gabriela sintió, aunque ella no podía verlo. Dejó que la mujer ciega guiara al hombre más peligroso de Nueva York hacia el abismo negro del pasillo. Avanzaron con una lentitud agonizante. Cadence se detuvo en lo alto de la gran escalera. Apretó la mano de Gabriel con fuerza, acercándose. 3 hombres, susurró. En el rellano de abajo, 10 escalones más adelante. Uno camina de un lado a otro, golpeando el cañón de un rifle contra su pierna. Gabriel levantó su arma, calculando el ángulo perfectamente según las indicaciones precisas de ella. Disparó 3 veces. 3 golpes pesados resonaron en el vestíbulo. Despejado, susurró Cadence. Descendieron las escaleras, una sinfonía letal de sonido y precisión. Cadence mapeaba la oscuridad. Escuchaba el roce de un cierre, el crujido de una tabla del piso bajo un peso, la respiración superficial de hombres escondidos en una emboscada. Con cada coordenada susurrada, Gabriel eliminaba las amenazas. Sus disparos eran devastadoramente certeros, guiados por una mujer que veía el mundo a través de ecos. Finalmente llegaron al gran vestíbulo. Las enormes puertas principales estaban encadenadas desde adentro. Gabriel. Una voz retumbó desde el balcón superior. Berlin Marshall estaba de pie en lo alto de la escalera. Una bengala de emergencia se encendió en su mano izquierda, proyectando un resplandor rojo infernal sobre la masacre. Sostenía un rifle automático en la mano derecha. Gabriel empujó a Cadence detrás de una columna de mármol pesada. Salió al descubierto, su arma apuntando a su antiguo hermano. ¿$40 millones, Berlin? Gritó Gabriel, su voz un eco escalofriante en el espacio cavernoso. ¿La vida de mi esposa solo valía $40 millones? Berlin sonrió con desprecio, la luz roja bailando sobre sus facciones crueles. Ella estorbaba, Gab. Te ablandaste. Querías legitimar el negocio. Querías retirarte y jugar a la familia feliz. Somos lobos. Los lobos no se retiran. Tú pusiste el C4, afirmó Gabriel. Una declaración de hecho innegable. Lo hice, confesó Berlin, levantando su rifle. Y voy a terminar el trabajo esta noche. Berlin, dijo Gabriel con suavidad, metiendo la mano libre en su bolsillo. Olvidaste un detalle. ¿Cuál? Gabriel sacó el antiguo encendedor cipo plateado. Abrió la tapa con un chasquido metálico fuerte. El sonido fue agudo, atravesando el silencio tenso. Los ojos de Berlin se desviaron instintivamente hacia el sonido, un microsegundo fatal de distracción. Gabriel no dudó. Disparó un solo tiro perfecto. La bala impactó a Berlin en el centro del pecho. La bengala se le cayó de la mano, rebotando por las escaleras de mármol, silbando con violencia mientras el cuerpo sin vida de Berlin caía sobre la baranda y se estrellaba en el vestíbulo, abajo. El silencio descendió sobre la finca de Scarsdale, pesado y absoluto. Gabriel bajó su arma. Su respiración era entrecortada. El imperio de mentiras había muerto. El hombre que había orquestado su pesadilla interminable había enfrentado la justicia. Caminó hacia la columna y colocó suavemente su mano sobre el hombro tembloroso de Cadence. Se acabó, le dijo con dulzura. Semanas después, el bajo mundo de Nueva York cayó en el caos. Paquetes anónimos con libros contables descifrados, detalles de cuentas offshore y evidencia de corrupción federal inundaron al FBI y al Departamento de Justicia. El sindicato West se disolvió de la noche a la mañana, sus lugartenientes arrestados, sus activos congelados. Gabriel desapareció en el viento, dejando atrás su imperio y sus demonios. Cadence regresó a su vida en Manhattan. Seguía afinando pianos, sus dedos sensibles encontrando armonía en medio del caos de la ciudad. Una tarde de otoño fresca, llegó a su apartamento y encontró un pequeño paquete, hermosamente envuelto, sobre la mesa de su cocina. Desató el listón de seda y abrió la caja de terciopelo. Adentro descansaba un pesado martillo de afinación para pianos Steinway, tallado con detalle en plata sólida. Debajo había una nota en braille, grabada sobre un cartón grueso y fino. Cadence recorrió los puntos en relieve con sus dedos. Una pequeña sonrisa de paz tocó sus labios.
La oscuridad guarda secretos. Gracias por traerme a la luz. Si esta historia apasionante de traición, redención y alianzas inesperadas te mantuvo al borde del asiento, dale like a este vídeo y compártelo con quienes también aman el drama. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias cinematográficas y palpitantes. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un giro de la trama. Deja un comentario contándonos cuál fue tu momento favorito, y quédate para nuestra próxima aventura narrativa épica.